placer para mí estar aquí, como siempre lo digo, retribuyendo un poco lo que la vida nos ha mostrado, la oportunidad que la vida nos ha dado, puesto que como ustedes, yo también algún día fui estudiante, igual interesada en saber más, en conocer, y eso debe ser la misión de cada estudiante de Derecho. El estudiante de Derecho debe ser imaginativo, creativo, debe ser una persona estudiosa más que cualquier otro profesional. El estudiante de Derecho que estudia, el estudiante de Derecho que se prepara cada día, como dice el decálogo del abogado, es más abogado. Eso sabemos nosotros. Todos ustedes deben de haber leído el decálogo del abogado. Y es interesante que ustedes estén aquí, pues créanlo así, los pocos conocimientos que uno tiene los quiere transmitir a ustedes, a fin de que sirven algo, animen algo, sea el ejemplo de algo y más que todo sirva para ustedes, para su vida profesional. Empezaremos hablando lo que en sí, la rama del derecho penal. Es interesantísima, muy amplia y por demás estricta en su cumplimiento. Hablamos de que el protagonismo de la acción pública penal está a cargo de la Fiscalía. Sí, porque si vamos y tomamos en cuenta lo que es el Código Orgánico Integral Penal, vigente desde el 14 de agosto del 2014, desde el 10 de agosto del 2014, perdón, en el cual se incluyen novedades en sí, en el cual se ratifica que el sistema oral penal, ¿sí? Eso ya les han de haber dicho sus profesores. ¿En qué año están ustedes ahorita de Derecho? Segundo. Muy bien que estén acá. Hablamos de que la Fiscalía es la representante de la acción pública, porque según nuestro ordenamiento penal, las acciones se dividen en delitos y contravenciones. Y lo que forma parte para la investigación de Fiscalía son exclusivamente los delitos. Las contravenciones solamente las conocen ¿quiénes? Los señores jueces penales. Pueden ser contravenciones comunes penales y pueden ser contravenciones de tránsito. Hay también las contravenciones de violencia contra la mujer y la familia, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a centrar en este día en lo que es la acción pública. ¿Quién tiene el protagonismo de la acción pública? La Fiscalía. Y para ello hemos hecho referencia a que las finalidades que se establecen en el Código Orgánico Integral Penal para el conocimiento de la acción pública. ¿Por qué creen ustedes que existe un Código Orgánico Integral Penal? Es necesario que se regule de alguna manera que este ordenamiento penal. Y surge el Código Penal interesantísimo desde su inicio hasta su fin. ¿Por qué? Porque sirve para normar el poder punitivo de un Estado. ¿Sí? Porque sabemos que solamente las conductas que están en este ordenamiento penal, en este Código Orgánico Integral Penal, son las únicas que servirán a los señores jueces, a los señores fiscales, ¿para qué? Para perseguir un delito de acción pública. Lo que no esté escrito en el Código Orgánico Integral Penal no existe en el mundo. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque la segunda finalidad es tipificar las infracciones. ¿Y para qué? Para evitar lo que pasaba antes, en épocas de antaño, que alguien se inventaba que esto era infringir la ley y punto, y no estaba escrito. Pues ahora tiene que estar escrito, tiene que estar tipificado, dando el hecho, el verbo rector del hecho. Tiene que estar tipificada, ¿qué más? La pena del hecho, la sanción. Todo lo que va a englobar este tipo penal. Si no está escrito en el Código Orgánico Penal, el Orgánico Integral Penal, no está en el mundo. Así de sencillo. Determinar el procedimiento. Antes teníamos, si ustedes recuerdan, dos códigos. El uno, el Código Penal, y el otro, el Código de Procedimiento Penal. Ahora, nuestros legisladores, nuestros asambleístas, creyeron necesario recopilar en uno solo. Y trajeron a la luz el Código Orgánico Integral Penal. En el Código Orgánico Integral Penal también ya se establece que
el procedimiento para seguir un proceso penal. Promover la rehabilitación del sentenciado. Es un fin muy altruista, que lo pusieron ahí por cumplir una política de Estado. Sí, pero esta política de Estado debe ir más allá. Nosotros no nos vamos a centrar mucho en eso, pero esta política de Estado va ya a otras esferas, de ministerios, de saber qué pasa con el delincuente después de ser sentenciado, qué pasa con su rehabilitación. Se piensa en eso en el código, ya se enumera, pero no se dice nada al respecto. La reparación integral de la víctima es importante, ya tratados internacionales, convenios internacionales, legislación internacional, sentencias internacionales de cortes internacionales que hacen referencia ya a la principalidad que se le debe dar a la víctima. La víctima, ¿quién es el motivo por el cual se crea este código? Cualquiera de nosotros en algún momento podemos estar en esa esfera de la víctima. Y es importante, y ha creído importante también nuestro legislador, que ya se hable de esta reparación integral. Vamos a posterior ver en qué consiste esta reparación integral a la víctima. Hay medidas simbólicas, hay medidas ya económicas, que hacen referencia a que a la víctima ya se le pone en otra esfera. Antes, con el anterior código, la víctima tenía que estar presente. Urgentemente tenía que ayudarnos a los fiscales a qué? A poder comprobar el delito, a que venga y hable. Pero ahora la víctima tiene muchos derechos. Entre ellos, podríamos hacer un testimonio anticipado. Podríamos hablar de la víctima como si quiere o no participar en el hecho. Nosotros, como ente del Estado, como el motor del Estado en la acusación de los delitos, ya no podemos obligarle a la víctima. La víctima, si quiere, está presente y nos ayuda, y si no, ella elige. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes? Es por la revictimización. La víctima siempre va a estar un poco desmejorada, mal, y entonces el Estado se preocupa y dice no, la víctima ya sufrió, ahora le corresponde al Estado resarcir sus derechos. Y todas estas cuestiones que se cogieron en el código van en el hecho de que hay sentencias internacionales, en donde se ve que no solamente en el Ecuador, en México, en Colombia, en otros países de Sudamérica, Bolivia, ¿qué se hacía? Se violentaban los derechos de las víctimas. Imagínense en delitos de trata de personas, la víctima, una muchacha que había sido víctima de trata, que vino de Colombia, que está aquí en el país, o que vino de Colombia, se fue a Estados Unidos, lo primero que pasaba era extradición. ¿Qué quiere decir eso? Revictimizar, ¿sí? Entonces ya estas políticas vienen a ayudar de alguna forma a que ya no se revictimice a la víctima. Eso entre las finalidades. Hablamos de los principios del proceso penal. A ustedes ya en primer año ya nos hablan de los principios. Yo les cuento que ahora es bien innovador el nuevo sistema de estudio de principios. Antes no se le tomaba mucho en cuenta lo que son los principios constitucionales. Ahora son la base. Y los principios constitucionales son trasladados ¿a dónde? A nuestras leyes. Y así, principios del proceso penal están en primer orden, el principio de legalidad. Todos sabemos qué es el principio de legalidad. Un abogado que se está preparando, un abogado que ya es abogado, ¿qué tiene que saber? Que no hay nada que pueda ser juzgado que no esté en la ley. Es un derecho positivo que está ahí inmerso. Hablamos del otro principio, de favorabilidad. Todo lo que le favorece al reo tendrá que ser acogido por los señores jueces y todos los operadores de justicia, sea que tenga vigencia antes o posterior a la nueva ley. Principio de favorabilidad. Pareciera que no se usa, pareciera que no se va a usar, pero yo les digo en la vida diaria, cuando ustedes sean abogados, y así lo deseo, ustedes van a usar este principio, el principio de legalidad, el principio de favorabilidad. Va a tener que estar en su lengua, en su vocabulario, señores jóvenes. Duda a favor del reo, concomitante al anterior. Todo lo que beneficie al reo
será acogido en beneficio para el mismo. ¿Por quién? Por jueces y demás operadores de justicia. El principio de inocencia. Todos sabemos, nos hablan y nos dicen, nadie es culpable hasta que no se pruebe lo contrario. Así en palabras sencillas, es verdad. Una sentencia ejecutoriada, es más, es lo único que rompe el principio de inocencia. Ejecutada, quiere decir que ya pasaron los 3 días para que se ejecutorie. Solo ahí se rompe el principio de inocencia, no antes. Así. ¿Qué quiere decir? Que tiene derecho a ¿qué? A presentar los recursos correspondientes. Con los recursos correspondientes todavía ese principio de inocencia no se rompe. Es así, si ustedes han asistido a audiencias, si han asistido a audiencias más que todo de fiscalía en cuestiones penales, nosotros siempre hablamos y nos dirigimos en el sentido de presunciones. No decimos el delincuente, el ladrón, no. El señor acusado se presume hasta, ni siquiera en el momento de la acusación, vamos a hacerlo directamente, porque presumimos. ¿Quién decide? Es el señor juez. ¿Y cuándo se rompe el principio de inocencia? Como lo tengo referido, exactamente cuando está ejecutada la sentencia, no antes. Principios de impugnación, son los recursos, sencillo, son los recursos. Todo el mundo tiene derecho a recurrir. Hay un recurso de segunda instancia, hay otras esferas, hay casación, hay recurso de hecho, hay recurso de revisión, los veremos y los analizaremos pormenorizadamente más adelante. El nombre informatio imperjus, de repente medio novedoso, pero en forma sencilla. ¿Qué quiere decir? Que el que recurre, si el que recurre es solamente el acusado o el procesado, quiere decir que el juez no puede empeorar su situación. Si él solamente fue el que recurrió y no recurrió la otra parte, la acusadora, quiere decir si le establecieron 2 años de prisión, se dan cuenta arriba que debieron haberle puesto 1 añito más, no puede. Eso es el non reformatio imperjus. No puede perjudicarse más la situación de la persona que está siendo procesada. No autoincriminación. Nosotros, en el momento de la obtención de pruebas, los señores abogados, ustedes algún rato ya ejerciendo su papel de abogado, no pueden obligar a un señor procesado a decir sí, usted mató, sí, usted hizo, sí, usted robó, sí, usted cogió. No, eso es autoincriminar, eso es violatorio a todo principio constitucional. ¿Qué quiere decir? Que el rato que se puede advertir alguna cosa de tus antecedentes, se puede declarar nulo el proceso a favor del reo, ahí es del beneficio del reo. Entonces todos los operadores de justicia, jueces, fiscales, abogados, todos tienen que cuidar mucho, inclusive su lenguaje, sus preguntas al momento de la no autoincriminación. El non bis idem. No hay delito sin ley. ¿Sí? Esto viene ya de antaño, esto ya viene de Roma, esto ya viene de historia. No hay delito sin ley, así de sencillo. Contradicción. Todos tenemos derecho a preguntar, a repreguntar, que en un juicio oral usted como abogado se presente y sabe que impugne, objete, contradiga. Impulso procesal. ¿Cuál tiene el impulso procesal en una causa penal? Solamente las partes procesales, no el juez. Yo en esta parte quiero resumirlo así, sencillito, porque el derecho penal no es nada complicado. Si ustedes le cogen así sencillito, leen el código y van a desarrollar lo que les voy a decir, ¿sí? Y van a querer mucho el derecho penal y vamos a tener más penalistas, eso les aseguro. Como lo digo, el impulso procesal solamente corresponde a las partes, no al juez. El juez es el director de la orquesta, el director del juicio. El juez no puede decir o preguntar el juicio. Él no puede decir el juez penal. Me estoy refiriendo todo al respecto al juez penal. El juez penal no puede decirle a usted, oiga, dígame qué hizo este día. No. Usted puede, como abogado y conocedor de la ley,
no dejarse impresionar por el juez, y usted tiene que levantarse y objetar, puesto que el juez está causando nulidad dentro del proceso, porque el juez no puede opinar, el juez resuelve la causa, las partes presentan los elementos que van a ser vistos por el juez, pero el juez es el director del juicio. Hablamos del que sigue, dirección judicial del proceso. La dirección judicial del proceso la tiene única y exclusivamente el juez. El juez verá que no haya dilaciones, que los abogados no se extiendan, dará los términos correspondientes para que puedan hablar, intervenir. Hoy les digo que los jueces están poniendo 10 minutos a las intervenciones. ¿Qué quiere decir? Que usted a una audiencia debe ir extremadamente preparado, debe ir con el conocimiento del caso, con lo que le sirve del caso, puesto que si usted se extiende más de la cuenta, los elementos sustanciales dentro del juicio no van a ser oídos por el juez. Entonces, ¿qué quiere decir? Que usted a una audiencia tiene que ir profundamente preparado. Así de sencillo. La inmediación. La inmediación es el derecho que tienen las partes de ¿qué? De estar presente en la ejecución de pruebas, en la obtención de pruebas. El fiscal pondrá día y hora para las diligencias. ¿Por qué? Notifica a las partes para qué, para que estén presentes, para que pregunten. Eso es la inmediación. Dentro ya del juicio, la inmediación, están presentes las partes procesales, ¿para qué? Para preguntar, objetar, para que nada le quede de duda. Es por eso que la mayor parte del juicio se va en la prueba, en la ejecución de la prueba. La oralidad, antes, bueno, yo no soy de los abogados que leían o que presentaban papeles. Yo ingresé ya, soy abogada del 2000, como siempre sé decir, ya ingresé con el nuevo sistema oral acusatorio. Pero sí recuerdo que había vestigios en los cuales habían cientos de expedientes que llenaban escritorios, eran solo puro papel. ¿Qué quiere decir? Como decían, paga el papel. Y los abogados ponían frases y frases repetidas y tanta cosa, y se sancionaba y se sentenciaba a personas en base a papel. Ahora no. La oralidad hace que los testigos, las partes, la parte procesada, la parte ofendida esté presente y ¿qué haga? Enuncie, hable. Por eso los jueces inclusive les preparan ¿para qué? Para que vean grado de credibilidad incluso en las personas. Los jueces están constantemente con esa preparación para que vean si un testigo está mintiendo. Ahora los jueces están preparados inclusive con PNL. ¿Para qué? Para saber si un testigo es creíble o no. Porque está en juego ¿qué? La libertad, señores. Está en juego el preciado valor del ser humano que es la libertad. Antes, con el sistema inquisitivo se cometieron muchas fallas. Hoy de seguro se cometen, pero ya no como antes. Las infracciones. ¿Qué es la infracción penal? La que nos ocupa, la que ocupa la Fiscalía como representante del Estado en la acusación penal pública. Es una conducta típica, antijurídica, culpable y sancionada por la ley. Así de sencillo. Eso se van a aprender ustedes y van a saber para toda la vida, porque esto les van a dar en inicio del estudio del libro del Código Orgánico Integral Penal. Conducta típica, ya lo decimos, debe estar establecido en el código, antijurídico, infringir el orden jurídico, culpable, porque después de toda la investigación se verificará la culpabilidad, la responsabilidad y sancionada por la ley, es decir, debe estar en la ley. Por eso la clasificación de las infracciones es en delitos y contravenciones. Lo que nos ocupa a nosotros son los delitos. Los delitos tienen una pena superior a 30 días de prisión. ¿Sí? Las contravenciones son menores a 30 días. Esa es la diferencia específica, no hay otra. Los delitos superan los 30 días de prisión, las contravenciones menos de 30 días. Esa es una de las... ¿cómo podemos diferenciar qué es un delito y qué es una contravención? Hablamos de que la acción penal es de mínima intervención. ¿Ustedes han escuchado esto de la mínima intervención? ¿Qué quiere decir? Que es de último ratio, de último momento. La intervención penal es legítima cuando es extremadamente necesaria para la protección de las personas. Extremadamente necesaria.
Por eso en Fiscalía hay abajo, en la planta baja, hay una unidad que se encarga de ¿qué? De distribuir el trabajo y además de eso, eliminar acciones que no son penales. Muchas de las veces las personas, porque la acción penal da más miedo, o ir a acción penal es cárcel, muchas de las veces acciones civiles quieren transformarlas en acciones penales, y no es así, porque la acción penal es legítima cuando es extremadamente necesaria, y es extremadamente necesaria cuando los tipos penales están dentro del Código Orgánico Integral Penal. Si queremos disfrazar una estafa en el campo civil con una prejudicialidad, queremos decir que por ahí parece que hay una estafa, pero lo cierto es que primero debe haber la prejudicialidad, debe ventilarse el hecho de que debe declararse en mora al ciudadano que incumplió una promesa de compra-venta, de la que sea, de cualquier tipo. Debe verificarse si luego del paso del juicio civil estamos o no en una estafa. Podemos estar en una quiebra fraudulenta, en una insolvencia fraudulenta, pero para eso tiene que ventilarse la acción civil. Y lamentablemente muchas acciones llegan, pasan el filtro de Fiscalía. Y nosotros ya cuando estamos arriba en las unidades desestimamos, archivamos las causas. La conducta penalmente relevante, de conformidad al artículo 22 del Código Orgánico Integral Penal, es una acción u omisión que pone en peligro y produce resultados lesivos, descriptibles y demostrables. Eso es lo que se dice en una audiencia ya de juicio, en un alegato final. El acto de tal ciudadano que robió, que infringió tal día, es un hecho lesivo, dañó el patrimonio. Descriptible, le describo el día tal, a la hora tal, en el lugar tal, se produjo el hecho, describo el hecho, describo los elementos, cómo actuó, si actuó con violencia, con fuerza en las cosas, si utilizó arma, es decir, estoy describiendo y al momento que estoy describiendo lo estoy acoplando ¿a qué? Al tipo penal. Demostrable, lo demostré ¿con qué? En una flagrancia, fue sorprendido en flagrancia. Los policías vieron, le ayudaron a la víctima, encontraron en su poder el objeto, el arma. Demuestro, tengo que tener todos los elementos para encasillar la conducta típica y mostrarla al juez y decirle, es un hecho lesivo, señor juez, es una conducta, la he descrito la conducta y la he demostrado, y por tal hecho solicito en nombre y representación del Estado que establezca la pena. Así de sencillo. Lo malo es cuando queremos encubrir conductas penales y transformarlas de civiles a penales. Ahí no podemos. Ahí tenemos que ir a lo que dice el código estrictamente. La antijuridicidad está descrita en el artículo 29 del Código Orgánico Integral Penal y se señala que para que una conducta penalmente relevante sea antijurídica debe lesionar, amenazar sin justa causa un bien jurídico protegido por la ley. Sin justa causa. ¿Por qué? Porque hay causas que justificarán la conducta y ustedes saben eso. Pero sin justa causa, amenazar el orden establecido. Como nosotros decimos, el derecho suyo termina donde comienza el del resto. Así de sencillo. Entonces, el que infringe este orden establecido está lesionando un bien jurídico, ya sea bien jurídico, la propiedad, quitar, apoderarse, ya sea asesinar, quitar la vida, matar, se está apoderando de un bien jurídico que no le correspondía. ¿Qué está haciendo entonces? Está lesionando el orden, y esto es antijurídico, porque lo legal sería lo jurídico, lo que está plenamente establecido. Todo lo contrario es antijurídico. Y por eso la conducta penal puede ser realizada con dolo, con culpa,
omisión dolosa. Dolor. Designio de causar daño. Así es. Designio de causar daño. Dentro de la culpa es la vulneración al deber objetivo del cuidado. Hemos analizado, hemos visto en televisión cuáles son los más preocupados de este hecho y yo no considero tal preocupación, puesto que en sí está claro cuando existe la vulneración del deber objetivo del cuidado. Hablamos de que una persona que construye una vivienda a su arbitrio y paciencia, hace una pared y lamentablemente no tuvo un ingeniero que le diga así se construye, o un arquitecto, no aprobó los planos, no hizo nada, no puso el cemento correspondiente, de repente niños jugando, se les cae la pared, se muere un niño. Esa es la culpa, es la vulneración al deber objetivo del cuidado. La persona que construye esa pared tenía el deber objetivo del cuidado ¿de qué? De garantizar que esa construcción no ponga en riesgo un bien jurídico de nadie. En este momento, en un rato que muere un niño, puso en riesgo el bien jurídico. ¿Y será culpable de qué? De homicidio culposo. Así de sencillo. Esa es la culpa. Y ahí yéndonos a los médicos extralimitan un poco el miedo, puesto que hablamos de que la persona cuando va a hacerse atender por lo general está sana. Una persona está sana, supuestamente, por un control. Pero si el médico advierte que está enferma, que esa persona tiene un riesgo, le va a explicar los riesgos, le va a decir, le va a hacer un consentimiento informado y le va a decir que su accionar, cierto es, que puede poner en riesgo su vida. ¿Y esto de qué vamos a hablar? De que tendríamos que ver que el médico haya cometido barbaridades, no haya hecho protocolo, no haya cumplido con las normas que están establecidas, solamente para verificar que él ha actuado con culpa. Y esto es casi improbable, porque por lo general cuando una persona somete a una operación está enferma. Y al someterse a un riesgo permitido, ¿qué quiere decir? Que esta persona sabe los riesgos que tiene. En virtud de ello, inclusive ya hay, explicándoles un poco más, si tuviera un poco más de tiempo, pudiera yo hacerles referencia a resoluciones ya de la Corte, del Pleno, del Consejo de la Judicatura, que hacen referencia a que cuándo se debe juzgar una conducta culpable. Porque de ahí vamos al hecho de que incluso los propios abogados podemos cometer también delitos con relación a qué, a nuestro deber objetivo de cuidado. ¿Sí? Porque podríamos ir a analizar un fraude procesal de un abogado que sabiendo y teniendo el conocimiento, ¿qué hace? En el momento de una acusación que tiene que hacerla dentro de los 90 días que le da la instrucción fiscal y el abogado no le establece. Y supuestamente el abogado puede decir, me olvidé, pero podríamos llegar hasta un fraude procesal. ¿Por qué? Porque el abogado tiene el conocimiento. El abogado debía haber tenido cuidado de que no se pierda esa posibilidad de la víctima de poner acusación particular. Así de sencillo. Vamos a la omisión dolosa. Antes de esta omisión dolosa está en el artículo 16 del Código Penal. Hoy está en el artículo 12 del Código Orgánico Integral Penal, que hace referencia a que no evitar un resultado típico, es decir, no evitar un delito cuando se encuentra en posición de garante. No, que está viendo. Tuve un caso, me recuerdo, de una madre que sabía que su hija estaba siendo violada por su padre. Lamentablemente, de los 9 años a los 13 años, tuvimos que enterrarnos el delito a los 13 años por los profesores. Y la madre sabía y tapaba esta conducta. ¿Por qué? Por la familiaridad. Algún rato ella hizo referencia a que
es que quién paga las deudas y esas cuestiones. Entonces eso no. Hablamos de que esta es una omisión dolosa, porque el daño pudo haber sido menor para la víctima si la madre hubiese actuado en el momento oportuno, pero no lo hizo. ¿Y qué estamos hablando ya? Es una omisión dolosa. Esto ya es con dolo. La señora sabe lo que está pasando. La madre sabe lo que está pasando y el daño que está ocurriendo en este menor. En virtud de ello, les cuento que esta señora también tuvo sentencia en calidad de cómplice. Causas de exclusión de la antijuridicidad. Hablábamos de que si lo permitido, pero hablamos de que del estado de necesidad. Hablamos de la legítima defensa. Lamentablemente son figuras que están como muertas de nuestro Código Orgánico Integral Penal. En el anterior código igual. Los señores abogados no hacen uso de estas figuras. Y yo les invito a ustedes, como futuros abogados, que hagan uso de estos elementos. El estado de necesidad. Muchas personas dicen, no lo hizo, no mató, no hizo, no robó y tanta cosa. Pero lo cierto es que las defensas pueden ir bien enrumbadas, las defensas deben ir bien enmarcadas. Y si nosotros, por ejemplo, nuestra cliente nos ha dicho que por proteger un derecho lesioné otro, pues pruébelo. Ese es el estado de necesidad. Y como les digo, nunca nadie lo hace referencia. A veces nosotros los fiscales tenemos que estar viendo todos los elementos que nos presentan y de repente ya en una preparatoria de juicio nosotros vamos y hablamos de así sencillo, nos abstenemos de acusar por tales y tales motivos y el abogado ni supo qué pasó. ¿Y eso por qué? Porque la fiscalía ante todo debe ser objetiva. La fiscalía ante todo no es que queremos ver a todos en la cárcel. Nosotros solamente en la cárcel queremos que estén las personas que son responsables, a las personas que se les ha probado la conducta típica antijurídica culpable. Así de sencillo. Y por eso muchas de las veces nosotros mismos tenemos que mover lo que no hacen los abogados, tenemos que darnos cuenta nosotros. Que bien sería que ustedes estén empapados de lo que dice la ley, de todos estos elementos, porque hay doctrina, porque hay leyes, porque hay sentencias internacionales que hacen referencia. Para que opere el estado de necesidad es importante que el derecho protegido en real y el peligro que corrió este derecho protegido haya sido real y actual. ¿Sí? Hay muchas de las veces, ejemplificando así sencillamente para que ustedes entiendan, que el derecho se está quemando una casa. Y una persona dice, ¿sabe qué? Tuve que tumbar esa pared para poder entrar y poder coger el grifo de agua. Después la otra persona viene y dice, ¿sabe qué? Me destruyó mi casa. Y vienen y presentan esas denuncias después de que las personas han sido buena gente y han actuado en preservar que el derecho de la otra parte, y vienen y presentan denuncias contra destrucción del bien ajeno. Pero la persona dice, yo hice eso por tal motivo. Nosotros vamos y entramos y probamos ese hecho y no tenemos un delito, tenemos que archivar la causa. Resultado del acto no haya mayor daño que el que se evita. Que por lo general debe verse que el acto con el cual se evita el daño sea menor. Que no haya existido otro medio menos perjudicial para poder evitar el daño mayor. Hablamos del derecho a la legítima defensa, actuar en defensa del derecho propio o ajeno. También es una causa de excusa, de una causa de justificación de la responsabilidad. Es decir, no merezco ser enjuiciado ni sentenciado. ¿Por qué? Porque operaron tres requisitos: agresión actual e ilegítima. La persona que se defiende en ese momento actual, que quiere decir en ese momento, no después. No que haya razonado de qué me pasó, qué me hizo, no, es actual, en ese momento. Necesidad racional de defensa. Si me está atacando con un palo, yo no puedo sacar una pistola y decir me estaba defendiendo. No, la necesidad es racional de defensa.
falta de provocación suficiente. La persona tiene que provocar, tiene que justificar que no fue la causante de la riña, no fue la causante de la pelea. Así de sencillo, son 3 requisitos. Justificados estos 3 requisitos, tenganlo por seguro que ningún fiscal se atreverá a acusar un delito. La forma de participación en la infracción. Antes habían autores, cómplices y encubridores. Hoy el Código Orgánico Integral